Buen día, apreciados estudiantes de grado quinto, bienvenidos a este espacio de clase virtual en el área de ciencias naturales. Hoy estamos iniciando nuestra sesión de clase número 4 en este tercer periodo de clases virtuales. El tema de estudio para el día de hoy es la organización interna de los seres vivos. También tiene que ver con el origen de los seres vivos. Entonces, chicos, bienvenidos a clase de ciencias naturales. Vamos a iniciar con esta imagen donde vamos a observar los diferentes animales que encontramos, las diferentes plantas, cómo estos animales interactúan entre sí, conviven entre sí, y que podemos observar distintas especies de animales. Por ejemplo, una serpiente, un rinoceronte, un león, un tigre, un elefante, una cebra, aves, primates, insectos como las mariposas. Ellos conviven en un mismo ambiente o en un mismo paisaje, es decir, en la naturaleza. Entonces, para iniciar, hay que tener en cuenta que en la naturaleza existen más de 2 millones de especies de seres vivos. Entre bacterias, que son los seres vivos más pequeños, tenemos conejos, aves, insectos, por ejemplo, la estrella de mar, entre otras especies que habitan en la naturaleza de este planeta Tierra. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos a los seres humanos que conviven con los seres vivos o con este caso con los animales. Tenemos las vacas, aves, la iguana, el primate. Y aquí tenemos otra imagen donde encontramos otros seres vivos, otros animales que conviven en este ambiente, en este paisaje, en la naturaleza. El oso, el buitre, insectos como la lombriz, los hongos, el zorro, las águilas, las vacas. Entonces vamos a hablar de los seres vivos y de las características de los seres vivos. Inicialmente, hay que tener en cuenta que los seres vivos son todos aquellos componentes que tienen la naturaleza que se caracterizan porque tienen vida, es decir, porque se consideran como organismos vivos. Ten en cuenta esto, las características de los seres vivos son las siguientes. Los seres vivos nacen, se alimentan, crecen, se relacionan unos con otros, se reproducen y mueren. Vamos a explicar cada característica. Primero, los seres vivos nacen. Tenemos un ejemplo de un ser humano. Y este ser vivo, este bebé, que está en el vientre de la madre y cuando ya completa los 9 meses, da a luz y sale este nuevo ser humano que es un bebé. Y tenemos el caso de las aves que están dentro de un huevo y cuando ese huevo se rompe, salen a la luz estas nuevas aves. Los seres vivos se alimentan. Recuerden que las plantas necesitan de la luz solar, el agua y la tierra para poder vivir. Esa es la fuente de energía de las plantas. Los antílopes necesitan de plantas para alimentarse y obtener energía. Los leones necesitan cazar y tomar carne, alimentarse de carne para poder vivir. Y nosotros los seres humanos necesitamos el desayuno, el almuerzo, la comida, es decir, las verduras, la carne, las harinas, los granos, las frutas para poder alimentarnos. Los seres vivos crecen. Desde que nacemos pasamos a ser un niño, un adulto
y un anciano, en este caso un anciano. Entonces tenemos una etapa, un ciclo de vida donde pasamos por diferentes etapas: bebé, niño, joven y adulto. Pasa también con las plantas. Tenemos la semilla, la plántula y el árbol. Todos son un proceso, son etapas de desarrollo. Un canino, un perro. Tenemos la cría, un bebé perrito. Luego el perrito está creciendo hasta que se vuelve adulto. Los seres vivos se relacionan unos con otros. En la naturaleza, nosotros los seres humanos nos relacionamos con otros seres humanos y en ocasiones con las plantas, con otros animales. Los animales se relacionan entre sí con otros animales, conviven en el mismo espacio, igual las plantas. Todos los seres humanos, los animales y las plantas convivimos en un mismo espacio, en la naturaleza. Nosotros somos los seres vivos en la naturaleza, o esos componentes vivos en la naturaleza. Los seres vivos se reproducen. Tenemos la hembra, en este caso un perro hembra que tiene sus crías, perritos. Tenemos una hembra león que tiene sus crías, leoncitos. Y tenemos una gallina y un gallo que tienen sus crías, que son los pollitos. Los seres vivos se mueren. Tenemos una planta que está creciendo, ya se desarrolla, llega a una etapa, digamos, ya de desarrollo y por último muere. Es decir, que nacen, crecen y mueren. Igual pasa con los animales. El nacimiento del pollito, el crecimiento, la reproducción y la muerte de esa ave, de esa gallina. Ahora, a manera de resumen, para terminar el repaso y para iniciar el nuevo tema, vamos a estudiar este mapa conceptual. Dice así: seres vivos y objetos inertes. En la naturaleza hay, por un lado, los seres vivos y por otro lado, los objetos inertes. Los seres vivos tienen vida. Se caracterizan porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los seres vivos necesitan agua, aire, alimento, luz solar. Ahora, en la naturaleza hay objetos inertes, no tienen vida. Tenemos los objetos naturales, se forman en la naturaleza. Y tenemos objetos artificiales hechos por los seres humanos. Los objetos inertes no nacen, ni crecen, ni se reproducen, ni mueren, tengan en cuenta. Ahora, el tema que vamos a empezar tiene que ver con las necesidades de los seres vivos. ¿Qué es lo que necesitan los seres vivos? Entonces vamos a estudiar ese nuevo tema. ¿Cuáles son esas necesidades de los seres vivos? Para poder vivir, los seres vivos necesitan agua, alimento, aire, luz y calor del sol y tierra. Eso es lo que necesitan los seres vivos para vivir. Los seres vivos necesitan alimento. Algunos comen hierba, otros comen carne y otros comen de todo. Los seres vivos necesitan aire para respirar. Los seres vivos necesitan agua, aire para respirar y agua para hidratarse. Y los seres vivos necesitan un lugar donde vivir, es decir, un refugio donde vivir. Los animales que se alimentan de plantas se llaman herbívoros. Los animales que se alimentan de otros animales se llaman carnívoros. Y los animales que se alimentan de plantas y otros animales se llaman omnívoros. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta.
que se alimentan de plantas, herbívoros, animales que se alimentan de otros animales carnívoros y animales que se alimentan de plantas y otros animales omnívoros. Acá tengo los ejemplos. En esta parte tengo una lista de animales herbívoros. Todos ellos se alimentan de plantas. Aquí tengo una lista de animales omnívoros. Todos ellos comen plantas u otros animales. Y tengo una lista de animales carnívoros. Ellos se caracterizan porque se alimentan de carne, solo carne. Los seres vivos necesitan aire y luz solar. Esa es otra de las necesidades que tienen los seres vivos. Aire y luz solar. Los seres vivos necesitan aire. Del aire los seres vivos obtienen el oxígeno. Es decir, que nosotros necesitamos respirar, tomar el oxígeno que hay en el aire. Cuando respiramos, tomamos el oxígeno que hay en el aire. Es importante para que nosotros podamos vivir en este planeta Tierra. La mayoría de los animales que viven en el planeta Tierra necesitan de oxígeno que está en el aire. ¿Y cómo lo toman? Mediante la respiración. Cuando respiramos, es decir, en el ser humano, cuando ingresa ese aire por nuestra nariz y llega a nuestros pulmones, estamos respirando y estamos tomando ese oxígeno. Igual sucede en todos los demás animales que también necesitan del aire para poder vivir. En este caso, del oxígeno. Por ejemplo, las plantas fabrican o producen su propio alimento, utilizando diversas sustancias que obtienen directamente del suelo, del aire, del agua y de la luz solar. Las plantas necesitan la luz solar para crecer mediante el proceso de fotosíntesis, que las plantas necesitan para poder vivir aire, agua y luz solar. Es lo más importante. Ellas toman el oxígeno del aire que hay a su alrededor, lo toman por sus hojas. Sus hojas se encargan de tomar el oxígeno que hay en el aire. Sus hojas también toman los rayos del sol, es decir, la energía del sol que también la necesitan. Y sus raíces absorben el agua y absorben los nutrientes que hay en la tierra. Normalmente los nutrientes que toman las plantas de la tierra son minerales y sales en general. Con los minerales y las sales, esos son los nutrientes que ellas toman de la tierra. Y el agua y la luz solar y el aire o el oxígeno que hay en el aire. Eso es lo que necesitan las plantas para poder vivir. Son las necesidades de las plantas. De acuerdo, apreciados estudiantes de grado quinto, este es el video que he preparado para ustedes para orientar y explicar la temática del día de hoy sobre la organización interna de los seres vivos, sobre el origen de los seres vivos. Entonces, chicos, recuerden que es bien importante observar este material que he creado para ustedes, estos videos. Hay que observarlos en múltiples ocasiones para comprender, para entender mucho mejor las temáticas que se estudian día a día. Recuerden que si tienen dudas, inquietudes, pueden escribirme al WhatsApp, pueden llamarme a mi número de celular, pueden enviarme un email al correo electrónico. Yo voy a estar pendiente de cada uno de ustedes para orientarlos y apoyarlos en lo que necesiten. Estudiantes de grado quinto, les deseo un feliz día de estudio.